Saludos y bendiciones para todos. Le doy las gracias a Dios por darme la oportunidad de hacer este video y comentario sobre el Evangelio de Juan. Este video lo dedico a todos los que están buscando la luz, o más bien a los que la luz está buscando para salvación, aun cuando están en la oscuridad, el ateísmo, así como yo lo estuve. Para mí significa mucho el Evangelio de Juan, porque fueron las escrituras principales en cambiar mi corazón para que recibiera el Evangelio como sabiduría en vez de mi posición anterior cuando era ateo y el Evangelio era una locura. Es un esfuerzo de cumplir con la tarea puesta sobre todos los cristianos por Jesucristo, de llevar esta noticia a todo el mundo. Así cuando llegue mi hora de partir hacia el Señor, me pueda sentir más tranquilo por mis amistades y familiares que quizás en persona no recibieron el Evangelio. El Evangelio llegó a mi vida a los 25 años para la gloria de Dios. Es el regalo más grande que he recibido en mi vida, pues a pesar de mis caídas y mis faltas, Jesús ha sido la roca que me ha soportado y me ha protegido de las tormentas, las cuales, muy merecidas, las tenía. Haré mi comentario luego de leer cada versículo para el cual voy a comentar. De esa forma ayudará para los que escuchan el video sin leerlo, puedan saber de cuáles versículos estoy comentando. Algunos versículos quizás no necesiten explicaciones, pero otros quizás son de sabiduría para la cual no he recibido entendimiento, y en vez de inventar prefiero no comentar sobre ellos. De otra manera les dejo saber que no comentaré sobre cada versículo, ya que mi intención es de leerlo en el contexto de Jesucristo como nuestro único Salvador, y me enfocaré en esos versículos, los cuales han cambiado mi vida. Estaré haciendo referencia a la Biblia de estudio de John MacArthur y agregaré mi propia opinión cuando lo crea apropiado. Si desean mirar comentarios sobre cada versículo, les recomiendo la Biblia de estudio MacArthur. Que Dios le bendiga con mucha sabiduría para discernir su palabra y para que sean adoptados como hijos de Dios por medio del Evangelio para salvación de los llamados por Dios. Estaré utilizando la Biblia Reina Valera 1960 debido a su fidelidad con los textos originales de las Escrituras de acuerdo a los expertos. Organizaré cada capítulo en un playlist en YouTube del Evangelio de Juan para si lo quieren escuchar en orden según los vayas grabando. Juan capítulo 1. El Verbo hecho carne. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Comentario. Aquí Juan hace un paralelo con Génesis 1:1, cuando Dios creó todos los cielos y la tierra. Esto para que entendiéramos que Jesús ya existía antes de la creación. Porque no es Jesús una creación, sino que la palabra es el mismo Dios. Juan 1:2. Este era en el principio con Dios. Comentario. Jesús estaba desde el principio. Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Comentario. Cuando leemos Génesis 1:1, miramos que Dios creó el cielo y la tierra. Aquí dice que la palabra, o sea, Jesús, fue el creador de todas las cosas, porque la palabra es el mismo Dios. Jesús fue el agente de Dios Padre que creó todas las cosas en el universo. Juan 1:4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Comentario. Por medio de Jesús tenemos vida
porque Jesús es vida y nuestra luz en las tinieblas. Juan 1:5 al 8. La luz en la tiniebla resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan 1:9 al 10. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Comentario. A través del poder de Dios, todo hombre tiene luz suficiente para ser responsable ante Dios. Por medio de la creación y la conciencia, Dios le ha dado al hombre conocimiento general de su existencia. Por medio de esta revelación general, no quiere decir salvación, sino que nos lleva a la luz. Juan 1:11. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Comentario. Por la ceguera espiritual, el mundo no le reconoció. Los suyos, más bien el pueblo judío, los cuales estaban a cargo de la escritura, optaron por no aceptarlo. Juan 1:12. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Comentario. Todos los que lo aceptaron en torno a todo lo que Él es y afirma sobre sí mismo, llegaron a ser adoptados como hijos de Dios. Ya hechos hijos de Dios, nada lo podrá separar de Él. Léase Romanos 8:38. Juan 1:13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Comentario. La salvación viene únicamente por la voluntad de Dios, no porque el hombre quiera acercarse a Dios, solo por gracia, que significa regalo, no por obras para que nosotros estemos obligados a dar toda gloria a Dios. Recomiendo leer Efesios 2:8 al 10. Juan 1:14 al 15. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan 1:16 al 18. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Comentario. Gracia sobre gracia significa la sobreabundancia de gracia dada a los hombres por Dios. Aquí Juan hace un contraste entre la ley dada por Dios a Moisés y el Evangelio. La ley no fue una demostración de la gracia, sino de su demanda justa de santidad. La ley fue diseñada por Dios para mostrar la justicia del hombre con el propósito de hacer ver la necesidad de un Salvador, Jesucristo. Lea Romanos 3:19 al 20. La ley, que son las leyes dadas a los judíos por medio de Moisés, tales como son los 10 mandamientos y leyes mosaicas, solo revela una parte de la verdad, que por naturaleza era una preparatoria. La realidad de la verdad plena, la cual apuntaba a la ley,
y vino a través de la persona de Jesucristo. Testimonio de Juan el Bautista. Juan 1:19 al 22. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Les dijeron: Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dice de ti mismo? Juan 1:23. Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Comentario. Juan citó y aplicó Isaías capítulo 40 versículo 3. En el contexto original de Isaías, el profeta oyó una voz que hacía un llamado a la preparación de un sendero derecho que atravesara el desierto oriental para que el Dios de Israel guiara a su pueblo a la tierra prometida. Juan 1:24 al 28. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron, y le dijeron: ¿Por qué, pues, bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El Cordero de Dios. Juan 1:29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y le dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por este vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él, y yo no lo conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Comentario. El uso de un cordero para el sacrificio era muy común para los judíos, quienes utilizaban un cordero como sacrificio durante la Pascua. Este es el cordero que quita el pecado del mundo. Jesús vino a ser sacrificado como un verdadero sacrificio para la salvación de todo aquel que en él crea. Creer no es solo decirlo de boca, debe salir de nuestro corazón, y no sale de nuestro corazón a menos que Dios así lo permita. Los primeros discípulos. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ve. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan
y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Comentario: Jesús empieza a elegir a sus discípulos, de los cuales se estableciera la fundación de la iglesia por medio de los 12 apóstoles. Jesús llama Cefas a Simón, lo cual en arameo significa roca, y en el griego se traduce Pedro. Jesús no solo predice cómo sería llamado, sino también cómo transformaría su carácter y usarlo en relación con la fundación de la iglesia. Jesús llama a Felipe y a Natanael. Juan 1:43 al 44. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Comentario: aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Esta frase expresa en esencia el mensaje de todo el Evangelio de Juan. Jesús es el cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Juan 1:46 al 51. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.